Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Estamos en este momento para dar inicio al culto de la tarde referente a nuestra escuela dominical y bendecimos a cada persona, a cada familia representada en este espacio maravilloso donde sé que muchos van a estar conectándose para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que estés muy atento en el día de hoy y que preferiblemente pues tomes tu Biblia, la tengas ahí disponible para lo que vamos a compartir en esta preciosa tarde, en este maravilloso día que Dios nos ha regalado por su misericordia. Somos el Ministerio Sendero de Salvación y queremos compartir con usted, amado oyente, hermano, amigo que me estás escuchando, que estás ahí conectándote a la red. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús y te invitamos a que compartas con nosotros el mensaje de la palabra de Dios, que te quedes con nosotros hasta el final. También les puedo recomendar que puede vernos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cristiana Sendero de Salvación. Ahí también nos puedes encontrar si no alcanzas a verlo en directo, pues bien puedes buscarlo ahí en diferido en Iglesia Cristiana Sendero de Salvación. Estamos ahí en YouTube también. Ahí encuentras cada uno de los mensajes que ya se han venido dando en estos días. Y la bendición de Dios esté sobre todos ustedes, sobre cada vida. Y oramos para que Dios sea dándonos sabiduría y entendimiento para discernir la palabra del Señor. Y oramos, te invito a que oremos, a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por la vida, gracias por la salud, gracias por tu amor y tu justicia, gracias por tu misericordia, gracias, bendito Dios, por las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos, bendito Dios, este tiempo maravilloso. Ponemos a cada familia aquí representada en tus manos. Ponemos, Dios mío, Señor, este tiempo maravilloso y oramos para que tú seas, Señor, departiendo con nosotros, Espíritu Santo precioso, y que seas tú, Señor, trayendo bendición y vida eterna a los corazones que se disponen esta tarde para escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Quiero que lo tengas ahí presente en esta preciosa tarde, en el verso 11 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la santa y bendita palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Gracias te damos, Señor. Añade bendición a tu palabra. El título que me daba el Señor para colocar cuando le preguntaba era: Jesús no volverá al Padre con las manos vacías. Sé que este título va a crear una grande expectativa en ti, y esa es la idea de Dios, primeramente, como también es la mía. El propósito es despertar a la iglesia del Señor y despertar en ella la confianza que debemos de tener en cada una de las promesas dadas por Dios a su pueblo, y así generar una perfecta seguridad de nuestra salvación. Cuando Jesús oró por los discípulos, que son una representación de la iglesia, expresó en el libro de Juan, capítulo 17, del verso 11 al 13, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y sigue diciendo Jesús: a los que me has dado, guárdalos. Y quiero que vayas viendo la connotación de esta palabra que estamos leyendo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el verso 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En estos últimos tiempos hay un sinnúmero de mensajes por las redes sociales y predicaciones que no son muy claros. En algunos se nota más el miedo a quedarse del arrebatamiento que el legítimo temor a Dios. Otros han criticado a todos los que han dicho que el 2020 es el año de la visión clara y el año del levantamiento y el crecimiento de la iglesia. Algunas personas se han ido lance en ristre contra esos hombres de Dios que en cierto momento han sido usados por Dios para ministrar sanidad al que ha estado enfermo, diciéndoles algo así como: ¿por qué ahora no le dicen al gobierno que los lleve a los lugares azotados por el virus para que sanen a los infectados? Pues quiero decirte que lo que estamos viviendo son principios del fin. Cristo efectivamente viene pronto, pero no es este el episodio efectivamente en el que Cristo va a venir. No es en esta pandemia que Cristo viene. Este es el comienzo de algo fuerte, de algo tenebroso, de algo aterrador que sobrevendrá al mundo, donde todo será caos, donde todo será dolor, donde todo será destrucción. Y para eso quiero que examinemos a Mateo capítulo 24. Quiero decirte que voy a dividir esta enseñanza en dos partes. Hoy estaremos mirando la parte que compete a este tiempo y después estaremos mirando tiempos futuros. Quiero que veas Mateo capítulo 24, desde el verso 1, y dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los hermosos edificios, dentro de ellos el famoso templo de Herodes, que había sido construido en piedra y oro. Y respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y voy a ir paso a paso en las Sagradas Escrituras para que podamos discernir, para que podamos estudiar la Biblia y podamos llegar al conocimiento pleno de esta verdad que está plasmada ahí, y que aunque a muchos les aterra, pues esto no puede ser cambiado. Bien, lo primero que quiero resaltar es que este mensaje que encontramos entre Mateo 24, ¿ya? Encontramos ahí en Mateo 24, es el quinto y último sermón de Jesús. Y esto es un sermón profético dado por el mismo Cristo. Por consiguiente, se cumplirá al pie de la letra. La primera parte de la profecía, que está en el verso 1 y 2, que habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén, se cumplió en el año 66, entre los años 66 y 70, cuando el después emperador Tito sitió a Jerusalén y la destruyó completamente a fuego. Ahora los discípulos, del verso 13 en adelante, dice la Biblia que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Tres preguntas importantísimas que los discípulos le hacen a Jesús. Pero mire esto, los discípulos le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Pero la primera pregunta, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesús no se la responde. No les dice nada sobre esto. No les da ninguna contestación. Recuerde que la palabra dice que el día y la hora
nadie lo sabrá. Pero ellos también habían preguntado cuál será la señal. A esta pregunta Jesús sí la contestó plenamente. Y empieza diciéndole, y váyase conmigo al verso 4 de Mateo capítulo 24. Y le dice, lo primero que dice es, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Este pasaje, esta palabra, más que una advertencia, es un llamado a la iglesia a tener agudizados los sentidos espirituales, a tener agudizado el discernimiento, para poder saber de qué espíritu es el que viene a nosotros. Muchos vendrán con engaño, muchos hablarán falsamente en el nombre de Jesús, con doctrinas y mandamientos humanos, no de Dios. Y eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Y el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tres cosas muy importantes que la iglesia debe asimilar muy bien en este pasaje. Lo primero que le dice el Señor es, no se turben. No se turben. Esta palabra no se turben, empecé a investigar y en el lenguaje antiguo quiere decir estén preparados para la guerra, pero no se preocupen por ella. No se turben por ella. Lo segundo que le dice es necesario que todo esto acontezca. Quiere decir que indefectiblemente, sin excusa, tiene que pasar. Lo que estamos viviendo tiene que pasar. Está profetizado por el mismo Cristo. Y estamos viendo que están los pininos para la Tercera Guerra Mundial. Son muchas las cosas que están aconteciendo. Pero empecé a investigar y me encontré con que desde el momento, desde que Cristo partió, el mundo ha estado en guerra continua. Hay aproximadamente, han ocurrido unas 130, si no es más, guerras alrededor de todo el mundo, incluyendo las dos guerras mundiales y la catástrofe nazi. Han ocurrido en el mundo entero, incluyendo a nuestro país, ha estado en guerra. Y oirán rumores de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Tiene que pasar, tiene que acontecer. Y lo tercero que le dice es, pero aún no es el fin. Quiere decir que es un tiempo de preparación, es un tiempo donde la iglesia, a través de los diferentes episodios, a través de los diferentes procesos, entenderá que se acerca el fin. Entonces, cuando entienda esto, a través de las señales que se están dando, la iglesia tendrá una visión clara. Ahora entenderá por qué apoyo a los que dijeron que 2020 es un año de la visión clara. Porque esto va a traer una visión clara a la iglesia de Jesucristo. Esto va a traer un acercamiento espiritual entre el verdadero creyente y Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bendito sea el Señor. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto va a acontecer. Hasta este pasaje son acontecimientos externos que han golpeado al mundo desde el año 1899 hasta el 2003. 135 guerras alrededor del mundo han ocurrido, como te decía, incluyendo las dos guerras mundiales y el holocausto nazi. Y todo esto no es más
que principios de dolores. La palabra principios de dolores es un término que alude a los dolores de parto que sufre una mujer antes de que venga el proceso de alumbramiento, que es el fin esperado y que traerá felicidad a toda la familia. En medio de todo esto, en medio de todos los procesos, final feliz. Los dolores, amados, empiezan lento. Por eso el Señor Jesús dice, no se preocupen. Esto no ha empezado todavía. Estos son principios de dolores. Estos son principios del fin. En el proceso de la mujer, los dolores empiezan lentos y va en aumento, marcando la transición que debe haber entre el inicio, el proceso y finalmente el parto. Pues quiero decirte que este tiempo es igual. Estos son los lentos procesos que se dan inicio y que están subiendo y van yendo en aumento, porque es la transición entre esta era y la era que está por venir. Casi al final del proceso se incrementarán los dolores, volviéndose más severos, seguidos por el nacimiento y la consumación. Son también una señal del fin y el gozo en tiempos de alumbramiento, que se llama arrebatamiento. En un próximo mensaje hablaré de los tiempos finales. Ahora quiero llevarte al momento justo que vivimos hoy y que busca Dios de la iglesia de Jesucristo. Porque quiero decirte que este es el año de la iglesia. Este es el año donde Dios quiere que tengamos una visión clara de los tiempos y nuestro rol en este planeta. La Biblia dice que será predicado este evangelio del reino a toda criatura. A todos los rincones del planeta recibirán las buenas noticias de salvación. Apenas estamos empezando, amados hermanos. Apenas estamos empezando a usar las herramientas tecnológicas para acercarnos al perdido. Apenas la iglesia empieza a visionar, a buscar estrategias, ¿no? Se reúnen las familias, se reúnen con el vecino. Todo el mundo está llevando un mensaje. Muchos están predicando, los que de pronto nunca se acercaron a nadie, hoy lo están haciendo aún por la internet. Algunos equivocadamente, algunos están diciendo que ya Cristo llega en estos días, y nada de eso es verdad, porque son principios de dolores. Pero lo que sí viene es cierto, que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia del creyente verdadero, el que no se levante en este tiempo lamentablemente morirá. Lamentablemente sucumbirá, porque cada día los ataques serán peores. Y Dios está preparando la iglesia. Este es el cursillo que Dios le está haciendo a la iglesia, despertándola, tocándole las palmas para decirle levántate y resplandece. Para decirle levántate. Es el tiempo en que tienes que llenar tu lámpara. Es el tiempo del derramamiento del aceite del Espíritu Santo para que llenes tu lámpara. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Acercándote al Creador. Dios te está llamando. Dios está llamando a la iglesia que se acerque. Dios está llamando a los que son sus hijos, a los entendidos, a que se acerquen a Él, para que puedan llenarse de la presencia del Espíritu, para que llenen su lámpara, para que no les haga falta aceite en el día malo, en el día de la prueba, en el día que vendrá. Y dice la palabra de Dios que serán días de llanto, días dolorosos. Pero apenas estamos empezando. Estas herramientas han sido usadas por el enemigo, por el mundo durante mucho tiempo. La iglesia en algunos momentos se negaba a ello. Pero hoy en día la iglesia está despertando. Gloria a Dios por eso. La iglesia está empezando a buscar estrategias. La iglesia está empezando a salir de las cuatro paredes, y todo gracias a una amenaza de muerte. Esto me recuerda el tiempo después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Predicaban un sermón
y el Espíritu Santo añadía a miles. Y esto trajo comodidad a la iglesia primitiva. Y se olvidaron de su rol en la iglesia. Se olvidaron de su rol en la tierra. No quisieron salir de Jerusalén como les había ordenado el Señor. Por eso Dios permitió que se levantara un perseguidor, Saulo de Tarso. Y Saulo se levantó con edictos de muerte para la iglesia y la dispersó. Ellos se escondieron en casas, pero en cada uno de esos lugares, en cada una de esas casas, en cada una de esas ciudades, nacieron nuevos seguidores y por ende nuevos lugares de adoración para el Dios verdadero. Y está ocurriendo nuevamente. Esta pandemia ha llevado a la iglesia a dispersarse un poco, humanamente hablando. Ha llevado a la iglesia a no estar nomás metida en el local del templo, tocando palmas y cantando y ministrándose unos a otros. Está llevando a la iglesia a la verdadera vocación. Está llevando a la iglesia a buscar estrategias para alimentarse de la palabra, para buscar el crecimiento. Y está llevando que los familiares de esas personas que nomás se dedicaban a ir a la iglesia, a ir y regresar de la iglesia, hoy están conociendo que hay un Cristo de amor, un Cristo de misericordia, que hay una oportunidad de salvación para su vida. Dios usa las herramientas que Él estime conveniente para levantar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Jesús no se presentará ante el Padre sin ti. Quiero que eso lo repitas allá en donde tú estás. Jesús no se presentará ante el Padre sin mí. Él no hará un viaje a buscar una iglesia que no existe. Él sabe que estamos aquí en el planeta y que de pronto la larga espera nos ha hecho dormitar un poco. Y todo lo que está ocurriendo no te tocará para muerte si decides despertar. Dijo hace unos días que son muy pocos, muy contados los cristianos que partirán con el Señor, y eso no es verdad. Lo que sucede es que hay mucha cizaña dentro del trigo. Hay mucha gente en la iglesia que no ha rendido su corazón a Dios y equivocadamente creen que son salvos. Aunque predican, cantan, ayudan en la congregación de los escogidos, pero se quedarán. Los de doble ánimo se quedarán. Los tibios se quedarán. Esos sí se quedarán, porque no han decidido aceptar a Jesús en su corazón. Dios me traía mientras preparaba este mensaje la historia que un día, o una película que me vi hace muchos años, y es de unos soldados que son tomados prisioneros por el bando contrario y son llevados a un campo de concentración. La nación que ellos defendían, o para los que ellos estaban haciendo la misión, los abandona y los declara perdidos. Pero hay un hombre, un jefe de ellos, que toma la decisión de que sin el apoyo de la nación, si es necesario, pero él va en su rescate. Y este hombre se provee de todas las armas que cree que podía utilizar y entra al campo del enemigo para rescatar a sus compañeros que estaban prisioneros de guerra. Y esto me representa, y yo me ponía a compararlo con Jesús, que Él toma todas las armas que Él necesite, su poder incalculable, para rescatar que hoy están presos del enemigo. No te asombres,
Porque quiero decirte que mucha gente que hoy todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se rendirá a sus pies. Por eso Él no ha venido. Falta un pueblo que todavía no ha llegado y que Cristo también pagó por él. Pero lamentablemente hay mucha gente dentro de la iglesia que no partirá con el Señor. Porque esto no se trata de ser familiar o no familiar del ministro o del pastor o del apóstol o del profeta. Esto no se trata de tener un cargo en la congregación. Esto no se trata de lo bonito que tú cantas o de lo bonito que predicas o de lo bonito que danzas. Esto se trata de algo mucho más profundo, algo real y verdadero. Y es tener la certeza de que tienes a Cristo habitando en tu corazón. Y está el trigo y está la cizaña. Son similares. Pero el fruto es el que da a conocer la diferencia. Y Dios, como decía en una alocución anterior, Dios está removiendo la iglesia. Dios está sacando, empezando a limpiar. Y empezando a ese trigo que estaba dormido, que estaba sin riego, empezando a regarlo y a despertarlo para que dé buenos frutos. Pero lamentablemente, ¿sabes? Quiero decirte que la cizaña también da un fruto, pero es diferente porque es de color negro. Es visible a la óptica humana. Los que han rendido su corazón a Cristo de verdad no se perderán. Fueron dados por el Padre a Jesús. Y Él nos va a buscar y su Santo Espíritu nos despertará, nos está despertando y nos limpiará con su palabra y nos vestirá con ropas nuevas de salvación y iremos al encuentro del Señor en las nubes. Dios está obligando, por así decirlo, a la iglesia a despertar del sueño que ha estado en los últimos tiempos. Todo está escrito en la santa palabra de Dios. Dios va a hacer todo lo necesario para que la iglesia despierte y busque su rostro para que pueda escuchar la trompeta y pueda partir con el Señor. El sacrificio del Calvario nos garantiza salvación y vida eterna. Y Cristo Jesús pagó el precio con su sangre. Y Él prometió llevarnos a la presencia del Padre. Es más, se adelantó para preparar habitaciones para nosotros. Y Él no se irá con las manos vacías. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el Evangelio según San Juan, quiero que vayas conmigo ahí, capítulo 16, verso 22, dice la bendita palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Dios, Jesús dijo: me voy, es necesario que yo me vaya, yo voy a preparar morada. Pero también nos dijo: nos volveremos a ver. Y hay muchos cristianos que no están seguros, hay muchos cristianos llenos de temor, cuando esta palabra nos enseña que Jesús nos prometió que nos volveríamos a ver con Él. Que esta palabra marque tu corazón, te llene de esperanza, te llene de fe, te llene de confianza, sabiendo que Cristo vendrá un día por su iglesia. Efectivamente se están dando los tiempos. Efectivamente son principios de dolores, son principios en los cuales estamos en una preparatoria, estamos en un proceso que va a traer avivamiento a la iglesia, que va a traer crecimiento a la iglesia, que va a traer un despertar a la iglesia. Pero óigame bien, le estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Le estoy hablando de los verdaderos cristianos. Porque muchos en este tiempo sucumbirán.
Muchos que iban a la iglesia por ir, por invitaciones, por esto, por lo otro, pero no habían tomado una decisión firme y no tenían conocimiento de Cristo. Si este proceso se prolonga, yo les garantizo que no van a volver a la iglesia. Difícilmente van a volver. Porque no estamos hablando de ir a un culto. Hay mucha gente hablando en contra de los religiosos, sin saber en realidad qué es lo que pasa. ¿Sabes una cosa? De todos los lugares, el Señor rescatará a su iglesia. En una u otra doctrinas hay gente que ama a Dios, que quiere estar al lado del Maestro. Hay gente que ha sido mal preparada, que no le han enseñado a conocer al Cristo verdadero. Pero allá dentro de Él hay hambre y sed de Dios. Como también hay en la iglesia ministros, hay salmistas, hay danzarinas, danzores, ujieres, de toda clase de ministerios, sirviéndole al Señor, pero a la verdad no han conocido a Cristo. No ha habido un acercamiento con Dios. No es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Eso es lo que nos garantiza que nos vamos con el Señor. Muchos se quedarán, es verdad, pero te garantizo que el Señor no se irá con las manos vacías. Ahora depende de ti, depende de mí. Si el evangelio que estamos viviendo en realidad es porque tenemos plena convicción de estar con el Señor, de queremos estar con el Señor, que hemos entendido que Él es el camino, Jesucristo es la verdad y es la vida. Y es el único canal de acceso que tenemos para el Padre. En estos días he podido ver gente que creía nacida de nuevo, que creía que en realidad tenían un conocimiento del Señor, haciendo invitaciones para participar en los eventos de la iglesia secular. En el libro de Oseas, la palabra dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchas de las personas que están en tu iglesia, amado ministro, que me estás escuchando, amigo, tal vez no ha recibido el conocimiento necesario para que tome la decisión de servirle a Cristo o de aceptar a Cristo a pesar de todo. Porque tener a Cristo en su corazón, en mi corazón, representa negación de mí mismo, de mis intereses propios, para aceptar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para aceptar las órdenes de Cristo. No es una religión, es una relación. Y por eso Él dice, hoy están tristes, hoy no lo entienden, hoy no están seguros, pero les garantizo que los volveré a ver. Dice, y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará ese gozo. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Juan, vete conmigo ahí por favor, en el verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo dijera. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparara el lugar,
vendré otra vez, oye bien, y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús lo ha prometido y Él lo cumplirá. Son profecías dadas por el mismo Jesús. Son mensajes dados por el mismo Jesús. Mensajes de paz y de esperanza para nosotros, para su iglesia. Pero oye bien, necesitas tener la convicción plena de quién es Cristo. ¿Y a quién vas a servir? ¿A la religión o a Cristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los dijera, pero voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, oye bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Está hablando del arrebatamiento. Para que donde yo estoy, ustedes estén también. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Tomás le respondió, Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, oye bien, viene al Padre sino por mí. Y el capítulo 17, quiero que vuelvas ahí, pero te dije que usaras tu Biblia. Y el capítulo 17, en el verso 9, cuando Jesús ora por los discípulos, me impacta esta oración, porque es contundente, es clara. Y aquí en esta oración por los discípulos está lo que la iglesia debe de saber y lo que la iglesia debe de practicar. Y en el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, oye bien, sino por los que me diste. ¿Sabes? Jesús recibió la orden del Padre. Es el Padre quien decide salvarte. Jesús es el precio. Jesús es el precio. Él tiene que responderle al Padre por cada uno de los que le entregó. Y mira lo que dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el resto del mundo, sino por los que me diste, por los que tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Ninguno se perdió, sino el que fue destinado para eso, para que se cumpliese la escritura. Por eso, el título, ahora entenderás el título del mensaje. Recuerda, Cristo Jesús viene por ti y por mí, y no se irá con las manos vacías. Y te decía, y el Señor me daba esta palabra en Isaías capítulo 60, quiero que vayas conmigo ahí. Isaías capítulo 60. Y quiero regalarte hoy esta palabra. Tú que me estás escuchando, a la iglesia en general, que me escucha, quiero regalarle esta palabra. Isaías capítulo 60, versos 1 y 2.
Y dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es el tiempo de la unificación de la iglesia. Es el tiempo donde el Espíritu Santo está presto para revelar secretos escondidos en la santa palabra de Dios. Es el tiempo en el cual la siembra y la cosecha actuarán juntas. Dice la Biblia que el que ciega se alcanzará al que siembra. Es el tiempo en el cual la iglesia debe estar apercibida para entender los tiempos, para entender que esto no es para muerte, que es para vida. Mientras afuera ronda la muerte, dentro de la iglesia hay vida, y vida en abundancia. Es el tiempo donde Dios se quiere dejar encontrar, óyeme bien, de ese familiar tuyo que no le conocía. Por eso te ha traído a ti, que eres la luz, te ha traído y te ha puesto en cuarentena dentro de tu casa. No para que des mal testimonio, no para que le hagas la vida imposible a los demás, no para que te creas superior a los demás, sino para que le muestres el amor de Jesús. Por mucho tiempo los afanes, tanto los tuyos como los de ese familiar, impedían que pudieras acercarte a él y hablarle de Cristo. Pero hoy estás junto con él, debajo del mismo techo, y el propósito es que tú le muestres a Jesús, para que se cumpla la palabra que dice: yo y mi casa, oye bien, yo y mi casa serviremos al Señor. Mucha gente lo recita de forma diferente: mi casa y yo. No, tú eres la luz, tú eres esa lámpara, tú eres el escogido, tú eres el que Dios, tú eres el diseño de Dios para la humanidad, tú eres el que Dios escogió para que le hablara a los demás. Tú eres el que tienes que brillar en tu casa y mostrar que hay un Cristo que los ama, que hay un Cristo que los acepta con todos los formar también. Es el tiempo de la reconciliación. Tal vez te tocará pedir perdón, tal vez te tocará dar explicaciones de muchas cosas que de pronto hicimos y por lo que ese familiar no cree en nosotros. Pero Dios ha preparado el ambiente, Dios ha preparado, ha sensibilizado los corazones. Es el tiempo en el cual, si tú despiertas, iglesia, si tú apercibes los tiempos, Dios está, oye bien, fertilizando el corazón de ese familiar tuyo, de ese vecino tuyo, de esa persona que también Jesús quiere que tenga salvación y vida eterna. Es el tiempo donde Él quiere dejarse encontrar del perdido. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones. Esto tiene que cumplirse antes que venga el fin. Por eso quiero decirte, esto apenas son principios de dolores, apenas están empezando los primeros dolores. Y mira cómo hay la desesperación en el mundo. Imagínate, y lo vamos a ver en unos próximos mensajes, todo lo que acontecerá aún en este tiempo. La iglesia, en este tiempo la iglesia está cubierta completamente por el Señor. Dios no le ha permitido que la iglesia sea tocada en estos tiempos. Hemos visto cómo no solamente aquí, me decían que la persona que vino de otro país y estuvo bien mal, que fue creo que la primera persona o la segunda persona que entró a nuestro país con el virus, era cristiana o es cristiana, se salvó.
Y muchos cristianos que han sido tocados por este virus, para testimonio, han sido sanados. Porque, ¿sabes? Hay una cobertura especial de Dios. Pero van a llegar episodios descritos en Mateo en donde como iglesia tenemos que pasar por ellos. Y si no estamos preparados, si no estamos seguros de quiénes somos en Cristo, si no hemos tomado una decisión firme en Cristo, nos podemos quedar. Es mucha la cantidad. La iglesia es muy extensa, muy grande. No crea que son solo los evangélicos. Iglesia es todo aquel que ha tomado la decisión firme de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No estamos hablando de doctrinas o de dogmas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y de todos ellos Dios hará su pueblo. Eso es un requisito indispensable para que nos vayamos con el Señor. Que nuestra decisión de haber aceptado a Cristo haya sido una decisión genuina. No una oración de fe. No una oración de fe. No porque seas bautizado o no seas bautizado en agua en una iglesia. Habrá personas que no tendrán la oportunidad de bautizarse. Porque este es el tiempo de recoger la cosecha. Ahora mismo cualquier mensaje que se predica alcanza miles de personas en un momento. Porque la iglesia está despertando, está usando las redes, porque es la forma como podemos llegar a todas las naciones, a todos los lugares. Es el tiempo del cumplimiento de la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el séptimo cumplimiento es el tiempo de preparación de la iglesia para el postrer arrebatamiento. No te dejes engañar. Ya por ahí empecé a mirar mensajes en donde se anula el arrebatamiento. Se anula en que la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada. Y si no tenemos un pleno conocimiento de la palabra, podemos creer lo que por ahí están diciendo. Y cuando hablo la primera promesa que hablaba, que es el tiempo de la unificación de la iglesia, cuando te hablo de unificación, de unidad, no estoy hablando de una reunión en el templo, en mi congregación o en la congregación del uno o del otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una reunión en espíritu y en verdad, hablando un solo lenguaje, su pronta venida. No importa si estás en tu casa, si estás en otra ciudad o en otro país, el lenguaje de la iglesia debe ser el mismo: el arrepentimiento, de volvernos a Dios, de confianza en Dios, de echar mano a las promesas de Dios que son para la iglesia. No importa lo que estés viendo alrededor, los que son de Cristo se salvarán. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que tiene que alimentar nuestra alma. Los que son de Cristo se salvarán. La Biblia es un manantial de revelaciones que fluye cada día más y más. Hay cosas que todavía la iglesia no ha discernido y este es el tiempo que Dios ha preparado para que haya discernimiento en la iglesia y podamos entender aquellas cosas escondidas que no conocemos. Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, entienda, para que la iglesia resplandezca, tiene que tener dentro de ella la luz de Cristo, de un Cristo revelado a través de su palabra. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora ustedes, la iglesia, son la luz del mundo. Y mientras
meditaba en esto, el Señor me llevaba a que hiciera una especie de experimento y me decía, mira hacia la distancia, imagínate toda esa cantidad de esa franja de tierra que ves a tu alrededor, esa inmensidad de tierra, de todo ese espacio completamente oscuro, que no haya una sola luz, que no haya una sola luz. Y yo hacía esto y me decía, ahora colócale una sola pequeña bombilla, colócale una bombilla. Notarás que se va a perder en ese espacio tan grande y no va a brillar. Y me decía, bueno, ahora colócale cientos, miles de bombillas a su alrededor, todas unidas. Y notarás que la oscuridad tendrá que irse, se esfumará, habrá luz. Me decía, esa es la iglesia que yo quiero. Así es que es, didácticamente hablando, lo que dice la palabra, que somos luz y la luz no se puede colocar debajo de la mesa. El mundo está en tinieblas, pero una sola persona, un solo cristiano, tratando de convencer al mundo, no lo va a lograr. Pero si todo el cuerpo de Cristo se une en relación a la verdad, hablando la palabra, hablando de estos tiempos, hablando de su venida, la oscuridad se irá. El mundo podrá entender esta verdad, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Un solo lenguaje, me decía el Señor, un solo lenguaje une a las naciones. Diversidad de lenguaje divide los países. Y lo vemos en el caso de la Torre de Babel. ¿Cuál era el secreto de ellos? ¿Cuál era el secreto de Nimrod? Hablaban una sola lengua, un solo lenguaje. Habría entendimiento. ¿Y cuál fue el arma que Dios usó? Nos vayamos y confundamos sus lenguas. No dijo vamos a matarlos. No dijo vamos a mandar fuego del cielo y acabémoslos. Dijo confundamos sus lenguas. Y me imagino que alguno pedía la piedra y el otro le llevaba el pegante. Porque no había entendimiento. Una de las cosas por el cual no hemos brillado como iglesia de Cristo es porque hay miles, millones de lenguajes en el mundo. Hemos hablado lo que nos parece de las Sagradas Escrituras, menos lo que tenemos que decir. El mensaje de la Biblia, autorizado para nosotros, es uno solo. Que el hombre es un pecador, que Cristo es la salvación y que necesita arrepentirse. Pero hemos acomodado los mensajes para beneficio propio y la iglesia dejó de brillar. Y Dios está despertando a la iglesia. Todo esto que está pasando es para despertar a la iglesia, para que dejemos de hablar palabras que Jehová no ha hablado y hablemos verdad. Que la va a salir al encuentro del perdido, que habrá luz en medio de las tinieblas. La oscuridad no existe, es una ausencia de luz. Porque si la oscuridad existiera, se traía oscuridad al lado de una bombilla y la bombilla tenía que opacarse.
Y no sé si a usted le ha tocado viajar de pronto en las madrugadas o en las noches y puede ver de que cuando hay un solo bombillo en la carretera, frente a la inmensidad de oscuridad que hay, apenas es perceptible esa luz. Pero llegamos a otro lugar donde hay muchas bombillas prendidas y la luz tiene que disiparse. Me ponía a investigar mucho sobre la luz y me impactaba el tema de la luz, de las luciérnagas. La luciérnaga tiene un órgano debajo de su estómago y cuando quiere atraer a su pareja emite esa luz, y esa luz hace que su pareja llegue hasta él. Pues quiero decirte algo: el esposo de la iglesia es la luz, y él proyecta esa luz para que le sigamos, para que lo busquemos, para que nos acerquemos a él. Y ha dejado en nosotros esa misma luz. Él se fue, pero la dejó dentro de nosotros para que irradiemos esa luz, la luz de Cristo. Luz de Cristo. Bendito sea el Señor. Es necesario que la iglesia tome su rol. La Biblia dice que será predicado este evangelio del reino a toda criatura. Multiplica este mensaje de salvación a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus amigos de Facebook, y alcanzarán naciones para Cristo. Yo te reto que lo hagas en esta noche. Que multipliques la visión y el evangelio llegará a toda criatura. Es el tiempo que Dios quiere reunir a su pueblo bajo sus alas, bajo el poder del Espíritu Santo. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Pero quiero decirte que tienes una oportunidad. ¿Sabes? Él no se ha llevado a su pueblo esperándote a ti. Esperando que tú tomes una decisión firme. Él no quiere dejarte. Él no quiere que te pierdas. Él te ama. Y el sacrificio del Calvario es lo suficientemente poderoso para salvarte. Pero el Padre mismo colocó condiciones. Que no son difíciles. Solo es cuestión de decisión. Él dijo, todo aquel que creyere, oye bien, que creyere, se cree con el corazón, no con las palabras. De la abundancia del corazón después la boca habla. No es hacerle creer al mundo que eres cristiano o eres seguidor de Cristo. Es que tu conciencia, es que tu corazón, tu mente y aún tu cuerpo estén seguros que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios. Quiero en esta noche invitar a los amigos que estén viendo esta predicación a que acepten el plan de salvación de Jesucristo en su vida.
Solo hay un camino, solo hay una senda que nos lleva al Padre y se llama Jesucristo. Solo hay una oportunidad para el hombre y es ahora que estamos vivos, después viene la muerte y después el juicio. Cuando tomas esta decisión, puedes estar seguro de que, aunque tengas que morir físicamente, vivirás para siempre. Y te invito para que aceptes en esta noche a Jesús, el dador de la vida, el único camino al Padre, la luz del mundo, el Salvador eterno. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Reconozco mi condición de pecador y me arrepiento. Hoy yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida hoy. Me rindo a ti hoy. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga a dirigir mi vida a partir de este momento. Y renuncio a toda mi vida pasada. Quiero formar parte del cuerpo de Cristo. Quiero alcanzar salvación y vida eterna. Y quiero irme junto con el resto de tu iglesia al encuentro contigo. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de vida que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias. Y espero que haya sido de bendición este mensaje a tu vida. Y te invito para que nos sigas escuchando el día martes, 7:30 de la noche. Tendremos un tiempo especial también con el Señor. Y te invito para que nos sintonices. Estaremos enviando con anticipación la programación para que estés pendiente en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y puedas alimentarte del mensaje de la palabra de Dios. Envíanos tus comentarios para saber que estás ahí, para poder compartir contigo. Y ahí está el teléfono de contacto si necesitas un consejo, si necesitas conocer más del Señor. Te invitamos. Somos el Ministerio Sendero de Salvación. Dios te bendiga. Shalom.